Ahí tenemos a la señora Mariantonia y a Teresita, las dos hermanitas. Y vamos aquí a ver el paseo en el Bayside. Me quiero quedar fuera de la portadita. Ese vamos en tremendo balcón. Ay, sí, tremendo barco. Miren para acá. Señora, Buenas. Miren para acá. All the time, the same rule over and over, and we're gonna interrupt the tour because of that. So we need to avoid incidents or accidents here that is gonna lead us to deal with the Coast Guard. The Coast Guard is federal, so it's like over police, and we need to be really concerned about kids. Children have to be supervised by an adult. Now, the state has to be clear at all times. So don't be standing there on the right, don't be standing there on the left. You can come in the front, good. And also don't be switching around the chairs to the point that it's going to block the... Captain Steven, my name is Lewis. Now, the tour is going to be performed by request in English and Spanish. So I'm going to be jumping from English to Spanish. Don't get confused, okay? Bueno, damas y caballeros, quienes hablan español, solamente español y nada más que español lo tienen al inglés. El señor Rico, encargado del bar, cualquier cosita, se encuentra tarjeta de crédito, tarjeta de débito y efectivo. Si tiene que fumar, tiene que ir al primer piso, caminar hasta la punta, afuera. Solamente fume ahí, por favor. No fume atrás, no fume en el segundo piso. Las sillas de gela, como las encontraron, tienen un propósito también en el segundo piso para moverlas. Right inside, Port of Miami. Port of Miami is the capital of the cruise ships. It has a capacity for 8 cruises at the same time. Al lado derecho tenemos al puerto de Miami. El puerto de Miami es la capital del crucero, que tiene una capacidad para hasta 8 cruceros al mismo tiempo. We're going to see at one point, I'm going to show you the extension of this port. They are building the new gangway for the largest cruise ship in the world. This is called mega yachts from 200 feet and up. Al lado derecho tenemos a la marina de las playas de Miami o Miami Gardens Deep Sea Marina, la marina de el jardín de Miami, algo así parecido. Lo más profundo que hay en esta ciudad, le hicieron profundo este muelle porque también sirve para megabotes entre yates de 200 pies más. Left inside there is a statue over here, that face, right behind the white building, and that is Philip Frost, Patricia Frost Science Museum. Next to Pérez Art Museum. Al lado izquierdo tenemos esa cabeza blanca que representa la mezcla de culturas, algo típico en esta ciudad. Si lo ven de cerca, tiene dividido como 8 secciones. Son 8 cabezas distintas, caras distintas,
fusionadas en una sola. En la parte de atrás, la edificación blanca es el Museo Philip Frost, Patricia Frost, Museo de Ciencia. Para el costadito está el Museo Pérez de Arcos. We're going under MacArthur Court in the bridge where the cars are flying, where the bridge is opening in the center. That is the one, the Venetian Mari, mira para acá. Y este puente blanco, bueno, No ese quedó es el vica. puente, sí, de No queda vica nada. Sonríe. ¿Se acuerdan de esa parte cuando los carros vuelan al momento que el puente se abre por el medio? Esa parte acá fue filmada. At the beginning of the 1920s, moved from Indiana to Miami an investor, owner of an overhaul. De lancha más linda esa. Es la casa de Romina Rubio, americano. She's gonna be passing by anytime during this tour, okay? Farther down, you're going to see a little house. But the main idea for this island was that carp ¿Cuál es la fisher blanquita o la de La aquella, la aquella. ¿Dónde está la lancha the blanca? name ¿Quién te da la of blanca? Henry Flagler Market Island because Henry Flagler used to be an investor who helped us to have a train station here in Miami. Before we didn't have any. The last one ended up in Jacksonville. So he helped us to have a train station over here. And also that is Bayside. Al lado derecho tenemos a la isla Hibiscus. De acá adelante, todas las islas son principalmente los reggaetoneros latinos para hacer sus videoclips. Por ejemplo, Daddy Yankee, Ozuna, Hot Bunny. Now this White House over here with a lot of windows. Usually it's kind of my favorite mansion for video clips of the Latino rappers from reggaeton, freestylers, like Daddy Yankee, Ozuna, Bad Bunny. Esta casa blanca de 3 pisos con un globo por arriba, ese globo es una piscina. Era la casa de Ricky Martin, ya no más. Porque se regresó para Los Ángeles, en Los Ángeles tiene su casa principal y carrera también. He went back to LA. He doesn't live here no more because in LA, Los Angeles, he has his main house and career running as well. Next door, we're going to see this white and red mansion. If you read the name of the yacht, you know who is the owner of that house behind? She used to be part of the TV show Baywatch, model of the magazine Playboy. Esta casa blanca y roja atrás del yate le pertenece a una actriz y modelo que fue parte del programa de televisión Guardianes de la Bahía. Fue modelo de la revista que nunca he visto antes, la revista Playboy. Si leen el nombre del yate, ¿saben quién es la doña? Do you have any idea? Oh, yeah. If you read the name of the yacht, si leen el nombre del yate. Electra. Nobody? Electra. Nobody? Carmen Electra. Carmen Electra. Now, here came over here to do the video clip of the song Hips Don't Lie. Esta casa blanca y marrón era la casa donde Usher, el rapero, hizo sus fiestas acá, siempre hace sus fiestas privadas, y la cantante colombiana Shakira hizo el videoclip de la canción Las Caderas No Mienten. Is anybody from Germany here? ¿Alguien de Alemania acá? Nobody from Germany? Raise your hand. Okay. 70s, 80s, remember? Used to be a famous soccer player, the Kaiser. This White House over here is the vacation home of the Kaiser from Germany, Franz Beckenbauer. Esa casa blanca, ventanas verdes de la casa de vacaciones del futbolista alemán Franz Beckenbauer, el Kaiser de Alemania. ¿Y la nuestra cuál es? ¿Ah? Qué lindo.
inside. This little house over here, two-story, gray color, windows open on the first floor. The real mansion is on the back, which belonged before to a gangster from Chicago, Alfonso Al Capone. La chiquita de guardaespaldas y después está la mayor. ¿Esa era de Capone? La linda, ¿viste la casita de Capone? Al Capone used to live this island from the 20s to the 40s. All of a sudden he moved to a whole different island, more private, Alcatraz. Al Capone vivió acá en los años 20, 40 y de ahí se mudó a otra isla más privada llamada Alcatraz, la cárcel del bote. Te voy a decir lo que es. Me trata por los puertos, vea los barcos. By Royal Caribbean, the Symphony of the Seas. Y ahí está la construcción que le decía, que va a ser para el crucero más grande del mundo de la Royal Caribbean, la Sinfonía de los Mares. El crucero más grande del mundo. This is another one, that's a different one. Belongs to John Forte, investor realtor in South Florida. Esa casa, créeme, es otra casa, le pertenece a John Forte, inversor y agente de bienes raíces en el sur de la Florida. The red one belongs to a German architect, Thomas Kramer. He designed the luxury buildings Portofino in South Beach. Esa casa roja le pertenece al arquitecto alemán Thomas Kramer, que hizo las torres Portofino, las torres de lujo en la parte de Miami, en el punto sur. The house in construction coming up belongs to a millionaire, Stuart Miller, president of the construction company Lennar Homes. Esa casa en construcción le pertenece a Stuart Miller, un millonario presidente de la compañía de construcciones de casas Lennar. La casa crema fue parte de la película Cualquier Domingo con Al Pacino y Cameron Diaz. Cream Color House used to be part of the movie Any Given Sunday with Al Pacino and Cameron Diaz. Now the White House right there belonged before to Julio Iglesias, father of Enrique Iglesias. Nowadays he doesn't sing anymore, he doesn't work anymore. He's basically concerned more about his business running in Punta Cana, Santo Domingo. Esta Casa Blanca le perteneció al hombre que las ama todas, Julio Iglesias, el papá de Enrique Iglesias, que ahora ya no canta, ya más está dedicado a su negocio que tiene en Punta Cana, en Santo Domingo. Now coming up next, we're looking at the last 3 lots for sale. Each lot is only $5 million. Acá tenemos los últimos 3 lotes que están a la venta. Aproveche y coja su parcela, que haga su solar. Aproveche. Ahí, bueno, claro, dólares, no pesos, no otra moneda. Now, this beautiful yacht and the cream color house belong to George and Frida Linderman, co-founders of the cell phone company Metromobile. Nowadays, it's called Verizon Wireless, the Verizon. Esa casa crema hermoso yate por delante le pertenece a George y Frida Linderman, cofundadores de la compañía de teléfonos Metromobile, que ahora se llama Verizon, no Verizon. The yellow one used to be part of the movie Bad Boys #2, part of the video clip of the song Welcome to Miami by Will Smith, when Will Smith used to be a rapper before he became an actor. Esa casa amarilla fue parte de la película Chicos Malos #2, parte del videoclip de la canción Bienvenidos a Miami que la hizo Will Smith, cuando Will Smith cantaba rap hasta que se convierte en actor. The house over here next door, gray one, belonged before to the rapper of Vanilla Ice. Remember that's ex-player of the Miami Dolphins. When the Miami Dolphins used to play, now they are history. From the movie Specialist with Sylvester Stallone and Sharon Stone. This house in the movie blows up. Esta casa crema le pertenece a Bob Kuchner, el que jugó para los Miami Dolphins. Cuando los Miami Dolphins jugaban, ahora son historias de la película El Especialista con Sylvester Stallone y Sharon Stone. Esa casa de la película vuela en pedazos. Now this house in construction and the little cream color house
second property of the millionaire president of the construction company Leonard Homes, the Stuart Miller. But previously this mansion belonged to a rich lady, and that lady didn't have any children or relatives. So before she died, she left that house on her will to her cat. The cat became owner of the house. The Stuart Miller had to wait 4 years and a half for this animal to die. Luckily, one day this cat died out of a heart attack, or maybe he was fixed, and luckily didn't have any kittens left or child support. So the Stuart Miller was able to get legal possession of this mansion. Esta casa en construcción y la casa Memita le pertenecen en la actualidad a Stuart Miller, segunda casa que tiene acá el millonario presidente de la compañía de construcciones del norte, de casas. Pero previamente le perteneció a la millonaria que como no tenía descendencia le dejó la casa al gato en herencia. El gato se hizo dueño de la casa. Y entonces, como los gatos no mueren así nada más, tienen como 9 vidas, Stuart Miller tuvo que esperar casi como 4 años y medio para que el gato se muriera. Un día se murió de un paro cardíaco, dicen, o será que lo mandó a arreglar. Ahí pudo coger la casa, a suerte que ese gato no dejó ni gatitos ni denuncia por alimentos. Now, this white mansion over here belonged before to the British actress Cleopatra from Hollywood. She was married many times. Maybe she was confused. But at the end, when she got the divorces, she was keeping the houses and everything she could. Esta Casa Blanca le perteneció a la famosa actriz británica Cleopatra de Hollywood. Era una mujer que se casaba muchas veces, probablemente estaba muy confundida. Pero cuando se divorciaba, se acababa la confusión y se quedaba con lo que podía. Do you have any idea who was this? Richard, probablemente que ella regresó para terminar y se acabe la tontera de él de estar casándose nuevamente. Yo hace tiempo lo prendí 4 años y medio, estoy tranquilo, ya sí. Now, next door, we're looking at this red mansion. Behind these palms belonged before to basketball player Shaquille O'Neal. Shaq sold that mansion to a Russian businessman, Vladislav Durin. Vladislav purchased this house just to impress his girlfriend, the beautiful model Naomi Campbell. She was so happy, but then guess what? She found out on his Facebook, Instagram, and WhatsApp the guy was married. He was married overseas and having an affair on a side player. So she had not left him alone for cheater. Close case. Esa casa roja le perteneció al basquetbolista Shaquille O'Neal, que se la vendió al empresario ruso de bienes raíces Vladislav Durin. Vladislav compró la casa solamente para impresionar a su enamorada, la bonita modelo Naomi Campbell. Ella estaba feliz, contenta ahí, pero descubrió ahí en su WhatsApp, Facebook, Instagram que el hombre estaba casado por otro lado, encima tenía algo aparte, el jugador salió. Entonces ella se enojó y lo dejó solo por falso y tramposo. Eso no es Vladislav, es Patricio, el capitán de ese barco. That's not Vladislav, that's not the owner, that's Patricio, the one who drives the boat. Now this little cream color casino, the real mansion is on the back, belonged before to Sylvester Stallone. He lived only for a couple of days and left complaining about everything, about the tours, the people, the noise, the paparazzi, the mosquitoes, the heat, like a full day is gone. Esa casa amarilla, la última casa histórica que se quedaba acá, ya la están destruyendo. It wasn't a court, there wasn't a bar in a courthouse, this house, because the city of Miami was trying to avoid for this house to be turned down. But money talks, at the end, the owners won. Esa casa estaba en un litigio en la corte por 8 años casi. No quería la ciudad de Miami que la traen abajo porque está considerada como histórica, según la asociación. Pero, al final, ganó el dinero. The white mansion over here, with beautiful yacht, with that chubby guy is walking over there. This is the vacation home of the British soccer player. Esta casa blanca, hermoso yate por delante, que un gordito ahí que parece rico está caminando. Esa es la casa de vacaciones de el futbolista británico David Beckham. Now the yellow color house coming up belongs to Xuxa from Brazil, TV show lady from Brazil, married to Pelé before. Esta casa crema o amarilla, le pertenece a Xuxa de Brasil, presentadora de programa de televisión de niños, que debe estar ahí con sus patitos tienen como 40 años. Now this mellow mansion coming up is the actual home of the Cuban couple Emilio and Gloria Estefan from Miami Sound Machine, the band. They live here. Esta casa melón es la casa melón de la pareja cubana Emilio y Gloria Estefan. Ellos viven acá. The yellow one next door belongs to the king of the eye contact glasses, Helsinki Seal.
He started business 1-800 contacts your own contacts by mail, and he became rich over time. Esta casa amarilla le pertenece a Mr. Seal, que inició el negocio 1-800 contactos, su lente de contacto por correo. Se volvió rico con el tiempo. White mansion in the corner, just to be part of the movie, Scarface, nowadays belongs to Canadian lady Lisa Hodgson from the TV show The Real Housewife of Miami, local TV show by Bravo. Esa casa blanca en la esquina fue parte de la película Cara Cortada, ahora le pertenece a la canadiense Lisa Hodgson, que fue parte del programa de televisión Verdadera Ama de Casa de Miami. And on the left, TV shows like CSI from Miami, Miami Vice, Burn, and Dexter. Y para el otro lado están viendo esos edificios. Esos condominios son parte de la playa del sur, que es también famosa por las películas algo sobre mar y la especialista Cara Cortada por las locales como CSI de Miami, Miami Vice, Burn, and Dexter. Right now we're heading to Star Island, Lummus Island in downtown Miami for the last part of this trip. Y ahora nos vamos a parar a lo que es la isla Fisher, Pescador, la isla Lummus, que es el puerto, y también el centro de Miami para la última parte de este recorrido. Over here on the left of us, we're going to see the most exclusive island out of all the islands in this city. Like any other island, was made on top of a large sandbar in the middle of the water, but nowadays it's more like a private club, a private society, or a private community, where you have to purchase a membership like any other club to be part of this community. That membership costs $250,000. Then you have the chance to renew that with only $20,000 every year. Inside this is community a fire station, a medical center, a residential and guest marina, places to play golf, tennis, soccer, basket, even pool. But they don't have any bridge. They are in the middle of the water, so the people have to ride a ferry to get off. And that you do it only if you go. La isla fue hecha encima de un banco de arena, pero es la más exclusiva porque en la actualidad es un club privado. No es solamente una isla privada. Acá, como todo club, uno tiene que registrarse para ser miembro de esa comunidad. La registración cuesta $250,000 y de ahí lo puede renovar con $20,000 cada año. Así que aprovechen la oferta. Acá tienen condominios, apartamentos, restaurantes, bares, tiendas, centro médico, centro policial, centro de bomberos, parques, piscinas, Julius Roberts, Susana Jiménez, Boris Becker, Sofía Lorenga y myself. Yo también. Right inside Lummus Island, this is a port only for cargo ships, only cargo ships here. The cranes over there came from China and Germany, and each of them cost from $10 to $12 million. Famous actors came here to make movies before. For example, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jet Li. The last movie was